Hola, ¿cómo están mis estimados estudiantes? Bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial. Vamos con el estudio de un nuevo tema, se llama Identidades trigonométricas fundamentales para un mismo arco en el curso de trigonometría. Las identidades trigonométricas son aquellas que relacionan las líneas trigonométricas para un mismo arco. Así, por ejemplo, vemos aquí en la imagen, estamos representando tres gráficos nombrados como gráfico 1, gráfico 2 y gráfico 3. Además, tenemos representado ahí un arco al cual se le está llamando tita, y en el gráfico 1 estamos representando la línea seno de tita y coseno de tita. En el gráfico 2 la línea tangente de tita y secante de tita. Y en el gráfico 3 la línea cosecante de tita y cotangente de tita. Muy bien, estamos observando aquí en el gráfico 1 un triángulo rectángulo, ¿cierto? Ahí lo tenemos, un triángulo rectángulo. En el gráfico 2 también tenemos un triángulo rectángulo y lo mismo sucede en el gráfico 3. Entonces allí podemos aplicar el teorema de Pitágoras, ¿verdad? En ese triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces, si aplicamos el teorema de Pitágoras tendríamos las identidades pitagóricas. Bien, así por ejemplo, si aplicamos el teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo en el gráfico 1, tendríamos lo siguiente: seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita es igual a 1, ¿cierto? Y esto se va a cumplir para todo tita que pertenece al conjunto de los números reales. Muy bien, y de aquí podemos despejar, pues no, podemos despejar el seno cuadrado de tita, eso será igual a 1 menos coseno cuadrado de tita, y podemos despejar coseno cuadrado de tita, que será igual a 1 menos seno cuadrado de tita. Muy bien, pero hay más identidades pitagóricas, ¿verdad? Por ejemplo, ahora observamos en el gráfico 2, también podemos aplicar el teorema de Pitágoras ahí en ese triángulo rectángulo. Bien, entonces tendríamos que la secante al cuadrado de tita es igual a 1 más tangente al cuadrado de tita. Bien, y esto se va a cumplir para todo tita que pertenece a R menos, pero aquí hay que tener una salvedad. Fíjese, mientras tita se va acercando a pi medios o a 3 pi medios, ¿cierto? Entonces, la tangente tiende al infinito, o sea, tita no puede tomar valores múltiplos de pi medios o 3 pi medios, entonces tenemos que restringir ahí, ¿verdad? Entonces, eso sucederá cuando tita no tome los valores que van desde 2n más 1 que multiplica pi medios, ¿cierto? ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí también ya podemos despejar, por ejemplo, tangente cuadrado de tita, ¿sí? Tangente cuadrado de tita será igual a secante cuadrado de tita menos 1. ¿Sí? Podemos despejar también allí. O podemos decir que secante cuadrado de tita menos tangente cuadrado de tita va a ser igual a 1. Bien. ¿Qué más? Bien, observamos ahora el gráfico 3. También tenemos un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces allí la hipotenusa es cosecante de tita. Entonces se va a cumplir que cosecante cuadrado de tita va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 1 más cotangente cuadrado de tita, ¿sí? Y esto se va a cumplir para todo tita que pertenece a R menos, ahora fíjense aquí, ¿cierto? O sea, el valor de tita no puede ser 0 ni tampoco pi, ¿cierto? Aquí sería 0, aquí pi, nuevamente vuelve aquí a 2pi, ¿cierto? Y aquí 3pi, etcétera, ¿verdad? Mientras tita va girando y toma valores 0 o pi o 2pi o 3pi, etcétera, o sea, n por pi, ¿cierto? Valores n por pi, donde n pertenece a z, ¿no?
Aquí también n pertenece a z. Bien, entonces tenemos que tener esta consideración, pues, ¿no? Que se va a cumplir esta identidad pitagórica siempre y cuando θ no tome valores n por pi, donde n pertenece a z. Muy bien, de aquí también podemos despejar, pues, ¿no? Podemos despejar y tener lo siguiente, que cosecante cuadrado de θ menos cotangente cuadrado de θ, eso es igual a 1, o decir que cosecante cuadrado de θ menos 1 es igual a la cotangente cuadrado de θ. Muy bien, eso es con referencia a las identidades pitagóricas, pero tenemos más identidades, ¿verdad? Vamos a borrar entonces por aquí para seguir con el estudio de las otras identidades. Muy bien, vamos a estudiar ahora las identidades recíprocas. Identidades recíprocas. Muy bien. El seno de θ multiplicado por su recíproco, que es la cosecante de θ, esto es igual a 1, ¿cierto? De aquí podemos deducir que la cosecante de θ es igual a 1 sobre seno de θ, despejando, ¿verdad? O que el seno de θ es igual a 1 sobre la cosecante de θ. Entonces, analizando aquí, fíjense, nosotros sabemos que el seno de θ debe ser diferente de 0, ¿cierto? Porque la división entre 0 no está determinada en el conjunto de los números reales. Bien, ahora, pero si seno de θ debe ser diferente de 0, entonces θ debe ser diferente de 0 radianes más menos pi radianes, ¿cierto? Y así sucesivamente. Es decir, que la identidad recíproca seno de θ por cosecante de θ igual a 1 se va a cumplir para todo θ que pertenece al conjunto de los números reales menos n que multiplica a pi, donde n pertenece a z. Muy bien. Luego tenemos la otra identidad, que es el coseno de θ multiplicado por la secante de θ es igual a 1. De aquí desprendemos lo siguiente, que la secante de θ es igual a 1 sobre coseno de θ y que el coseno de θ es igual a 1 sobre la secante de θ. Pero fíjense aquí, si analizamos aquí, el coseno de θ debe ser diferente de 0, porque ya hemos dicho que la división entre 0 no existe en el conjunto de los números reales. Entonces, ¿qué valores de θ hacen que el coseno sea 0? ¿Para qué valores de θ su coseno es 0? Por ejemplo, el coseno de pi medios, ¿cierto? El coseno de pi medios, eso es 0, entonces θ no podría ser más o menos pi medios, ¿cierto? Tampoco podría ser más menos 3 pi medios, ¿cierto? Y así sucesivamente. Es decir, que esto se va a cumplir para todo θ que pertenece al conjunto de los números reales menos 2n más 1 que multiplica a pi medios, donde n pertenece al conjunto de los números enteros. Muy bien, y por último tenemos las identidades por cociente. Vamos a ponerlo por aquí. Identidades por cociente. Muy bien, tenemos que la tangente de θ será igual al seno de θ entre el coseno de θ. Esto será para todo θ que pertenece al conjunto de los números reales menos 2n más 1 que multiplica a pi medios, ¿cierto? Donde n pertenece al conjunto de los números enteros. Y la otra identidad por cociente es que la cotangente de θ es igual al coseno de θ entre el seno de θ. Esto es para todo θ que pertenece al conjunto de los números reales menos n que multiplica a pi,
donde n pertenece al conjunto de los números enteros. Muy bien, estas son las identidades fundamentales. Luego tenemos una relación de identidades trigonométricas auxiliares que vamos a poner en pantalla a continuación, pero que se deducen, ¿cierto?, de las fundamentales que acabamos de estudiar. Bien, entonces borramos por aquí y vamos a poner esas identidades auxiliares que les estoy comentando. Aquí las tenemos, ¿cierto? Hay muchas más, pero estas son las principales, ¿verdad? Que se deducen, vuelvo a repetir, de las identidades trigonométricas fundamentales que acabamos de estudiar. Bien, ahora sí, luego de ver esta pequeña introducción, vamos con los ejercicios. Vamos entonces, empezamos con los ejercicios.